Buen día, compañeros. Para continuar con el aula virtual de la Academia de Cirugía, esta semana vamos a ver el tercer capítulo de valvulopatía aórtica que está a cargo del doctor Felipe Santibáñez, médico adscrito a cirugía cardíaca de adultos, y su servidor Víctor Sáenz R4. Bueno, vamos a presentar un caso de una paciente femenina de 70 años de edad que es originaria y residente del Estado de México. Practica la religión católica, su ocupación son las labores del hogar, la escolaridad es secundaria y su estado civil es casado. Dentro de sus antecedentes, pues ella niega antecedentes heredados familiares de importancia. Y en los no patológicos se menciona tabaquismo positivo durante aproximadamente 20 años, en los que consumió 1 a 2 cigarrillos por día. Menciona alcoholismo ocasional y niega toxicomanías. En los antecedentes patológicos se menciona un evento quirúrgico hace aproximadamente 20 años, una OTB, y alergias menciona a la penicilina, el safibrato y a la aspirina, las que causan angioedema. Dentro de los padecimientos crónicos, ella tiene diagnóstico de EPOC desde el 2009 por exposición a humo de biomasa y por el tabaquismo activo que tuvo por aproximadamente 20 años. Actualmente está suspendido. Y bueno, también tiene diagnóstico de diabetes mellitus en el 2011, está tratada solamente con... Y desde el 2019 ella está en seguimiento en el Instituto Nacional de Neurología por un temblor esencial. El padecimiento actual inicia aproximadamente 2 meses antes de su ingreso, al presentar disnea progresiva de medianos a pequeños esfuerzos, sí, acompañada de palpitaciones, pero sin dolor ni disnea paroxística nocturna. También se niega a síncope o episodios de ortopnea. Ella había sido inicialmente valorada en el Instituto Nacional de Neurología por el diagnóstico presuntivo de una exacerbación del diagnóstico de POC con el que ya se contaba, y durante esa hospitalización ella fue diagnosticada con una estenosis aórtica grave y por eso fue referida al Instituto Nacional de Cardiología. Durante su estancia en la unidad coronaria se mantuvo inicialmente con datos de falla cardíaca, pero con mejoría progresiva al tratamiento médico. Y previo al evento quirúrgico al que nos vamos a enfocar, ella tuvo una hospitalización previa en la que tuvo datos de respuesta inflamatoria sistémica y se diagnosticó un foco infeccioso pulmonar. Sin embargo, ella tuvo buena respuesta al inicio del tratamiento y a la ventilación mecánica no invasiva. Solamente quedó con el manejo médico que ya tenía para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A su ingreso, la paciente presenta unos signos vitales que se muestran en la parte superior de la diapositiva, con un peso de 74 kilos y una talla de 1.6 y un IMC de 28.9. Ella es una mujer que tiene una edad aparente igual a la cronológica, no tiene ningún dato patológico ni en la cabeza ni en el cuello, solamente la ingurgitación yugular grado 2. Y en el tórax pues tiene solamente el murmullo vesicular simétrico, pero sí con estertores crepitantes subescapulares de forma bilateral. El precordio con choque de la punta en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular, corridos cardíacos de adecuada intensidad y frecuencia, se encuentra arrítmico pero con un soplo eyectivo en el foco aórtico, de tonalidad baja con irradiación a los vasos del cuello, grado 2 de 4, con fenómeno de Galabardán, sin R3 ni R4. El abdomen está asignológico y las extremidades se encuentran con pulsos periféricos presentes y simétricos, pero sí con un poco de edema. Dentro del abordaje inicial se muestran los exámenes paraclínicos que se hicieron a su ingreso. Ellos pues no presentan gran cambios en la química sanguínea ni en la hemometría hemática. Solamente se ve un INR aumentado en 2.7 con un TP de 11 y se ve el T4 en el límite superior, sin datos de clínicos ni la TSH elevada, ni datos clínicos de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Como se muestra en la parte inferior, el perfil lipídico está dentro de parámetros normales, así como las proteínas totales y la albúmina sérica. Y bueno, tiene la hemoglobina glucosilada en 7.1 concordante con su diagnóstico de diabetes mellitus en descontrol. El electrocardiograma de ingreso muestra a la paciente con ritmo sinusal dextrorrotado, sin transición en las derivaciones precordiales, con frecuencia de 80 latidos por minuto,
y un PR que está dentro de parámetros normales con 180 milisegundos, una P de 100 milisegundos y el eje del QRS está a 60 grados con inversión de la onda T en D1 y D4 a D6. La radiografía de tórax a su ingreso pues muestra un tórax asignológico, no se ve ninguna lesión o masas en el tórax óseo ni en los tejidos blandos. La vía aérea está central, el perfil cardíaco se muestra también de características normales y sin grandes hallazgos ni en el perfil izquierdo ni en el derecho. Y el parénquima pulmonar se encuentra homogéneo, sin datos de lesiones, masas o datos de consolidación, solamente el empastamiento pariliar del lado derecho y algunos micronódulos aislados. El ecocardiograma inicial muestra en este eje paraesternal largo y en este cuatro cámaras una dilatación de cavidades izquierda con hipocinesia generalizada. Se ve en el eje paraestelar largo y en el cuatro cámaras un ventrículo izquierdo dilatado con el septum y la pared posterior engrosadas en el límite superior, y también se ve el anillo aórtico con calcificación importante, un diámetro cuantificado del anillo aórtico en 19 milímetros y los senos de Valsalva en 24 milímetros, sin alteraciones en la movilidad segmentaria en estas proyecciones. También se muestra en esta proyección de cuatro cámaras una insuficiencia mitral leve. Tampoco se observa aquí alteraciones en la movilidad segmentaria, pero tampoco se observa insuficiencia, un jet de insuficiencia aórtica, solamente se observa la calcificación importante del anillo. Y se concluye que, bueno, el ventrículo izquierdo está dilatado, tiene 103 mililitros por metro cuadrado con un grosor parietal relativo de 0.47, hipocinesia generalizada con una FEBI estimada en 24%, y el ventrículo derecho está con diámetros normales y una función sistólica circunferencial eh, y longitudinal normal, con un TAPSE de 22 y una fracción de cortamiento de 40%. La aurícula izquierda está dilatada con 44 mililitros sobre metro cuadrado, y la aurícula derecha de dimensiones normales. La válvula mitral tiene una apariencia normal, es decir, no tiene datos de calcificación, pero sí tiene una insuficiencia mitral ligera. Y la válvula aórtica, como hallazgo mencionan la aorta es trivalva con una estenosis importante, que tiene una velocidad máxima de 4.7 metros sobre segundo y un gradiente máximo de 90 con un medio de 70 milímetros de mercurio, y una área valvular aórtica estimada en 0.3 centímetros cuadrados. Se concluye dilatación de las cavidades izquierdas con hipocinesia generalizada, pero sin alteraciones en la movilidad segmentaria y disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, con la función sistólica del ventrículo derecho conservada, y una estenosis aórtica importante con una IM ligera, que son las únicas valvulopatías diagnosticadas, y una presión sistólica de la arteria pulmonar en 25 milímetros de mercurio. También se hizo como parte del abordaje un cateterismo cardíaco en el que no se evidencia ninguna lesión angiográficamente significativa, y bueno, tampoco tiene la paciente antecedentes de dolor o de hospitalizaciones por cardiopatía isquémica. Como parte de sus antecedentes por la hospitalización que tuvo de exacerbación del EPOC, se hizo durante ese abordaje una tomografía de tórax para descartar que la exacerbación haya sido como consecuencia de un posible foco infeccioso pulmonar. Sin embargo, la tomografía de tórax solamente muestra una zona de consolidación en el segmento anterior del lóbulo inferior derecho, y la paciente tuvo manejo antibiótico aproximadamente por 20 días con una respuesta favorable. Durante su última hospitalización, entonces, fue valorada por el equipo multidisciplinario y se acordó que la paciente tenía un riesgo quirúrgico alto y que por lo tanto no era candidata para un procedimiento de cirugía cardíaca. Sin embargo, sí se consideró para colocación de una TAVI. Durante el abordaje preoperatorio en la colocación de la TAVI se hizo una tomografía de tórax con extensión al abdomen y a los miembros pélvicos, en el que se observó como hallazgo que la paciente tiene una válvula aórtica bivalva Sivers 1
con engrosamiento de las valvas y calcificación severa que alcanzan las 2.300 unidades Angstrom y con estenosis aórtica severa con un área valvular estimada en 0.72 centímetros cuadrados, con un anillo aórtico en diámetro estimado en 24 milímetros y orígenes normales de las coronarias, tanto derecha e izquierda, una hipocinesia generalizada con una FEB estimada por este método en 31%, y como hallazgo incidental una enfermedad diverticular del colon sin datos de inflamación. Durante la colocación de la TAVI pues, podemos ver los pasos iniciales, la angiografía y la dilatación del anillo aórtico con balón. Y después los pasos iniciales de colocación y despliegue de la válvula, en el que se observa después en el segundo paso del despliegue de la prótesis cómo esta migra hacia la cavidad ventricular, y por el método de despliegue de la válvula es imposible recuperar el dispositivo, por lo que es presentado para un procedimiento de urgencia por parte del servicio de cirugía cardiotorácica. Bien, durante el despliegue del dispositivo podemos ver acá cómo se encuentra atrapado en la aparato subvalvular mitral, particularmente en la eh, valva anterior, y pues bueno, eso provoca una limitación importante a la movilidad de esa valva y además provoca insuficiencia eh, aórtica importante. La paciente es llevada a un procedimiento quirúrgico urgente abierto, en el que se realiza mediante una aortotomía el retiro, la exéresis de la prótesis, y después se lleva a una colocación de una prótesis biológica en posición aórtica de forma convencional. Como hallazgos del procedimiento quirúrgico, pues la paciente se le colocó una prótesis INC tamaño 24 milímetros con un tiempo total de perfusión de 96 milímetros y un pinzamiento de 65 minutos. Y como hallazgo se menciona el dispositivo libre en el ventrículo izquierdo y al atrapamiento del mismo sobre las cuerdas tendinosas de la válvula mitral y una válvula aórtica bivalva con calcificación importante. Mencionar nada más el riesgo quirúrgico con el que se hizo la valoración en la sesión médico-quirúrgica era un Euroscore de 12, y al momento de llevarla al procedimiento quirúrgico de urgencia se elevó al doble. Bien, les dejo las preguntas para el abordaje durante la semana en el foro del aula virtual. Gracias.